Gregorio Merlo Chura es candidato a gobernador de La Paz por el partido político Vida. Nació el 24 de diciembre de 1967 en el departamento de La Paz, 59 años de edad. Es abogado con varios diplomados en Derecho y maestrías, además doctorante en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre. Fue candidato al Consejo de la Magistratura por la Paz en 2024. Fue asesor jurídico del Comando de la Policía del Alto. Fue asesor del Gobierno Municipal de Viacha. Fue juez mixto en Palos Blancos. Asimismo, juez mixto en Patacamaya. ¿Cómo está, Gregorio? Buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer visitar a su medio de comunicación, mi estimado Gringo González, porque yo siempre he admirado de su periodismo, que siempre ha estado. Muchas gracias, muy amable. Y es la primera vez que lo conozco en persona. Bueno, pues un placer igual. Esa gorrita que usted se pone, seguramente a muchos les llama la atención. Incluso mucha gente dice, el de la cachucha, dice, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, cuéntenos. Mi nombre es Gregorio Merlo Chura, más conocido como el doctor Cachuchas. El doctor Cachuchas. Sí, el doctor Cachuchas. ¿Se da cuenta? Esto ha nacido justamente en las elecciones judiciales que yo también participé para pulsear en Consejo de la Magistratura. ¿En qué elección fue? En las elecciones judiciales. ¿En cuál? Pero en actual, este último. En la más reciente. Sí, la más reciente. Ajá, perfecto. ¿Y cómo le fue? No tan bien ni tan mal. Estábamos al centro y salió séptimo, octavo lugar. O sea, esto de la cachucha surge entonces recién en ese momento, no es que tiene una vieja historia. Ahora yo le cuento, ¿por qué llevo la cachucha? Ajá. La cachucha lo llevo herencia de mi padre. Mi padre fue ferroviario, yo soy viacheño, entonces mi padre fue ferroviario. Y entonces esta cachucha antes a los ferroviarios les dotaban. Correcto. Les dotaban y cada uno llevaba. Y desde niño me gustaba, ¿no? Me ponía, pero no constantemente. De mi papá a veces se lo ensuciaba, ¿no? Se prestaba la cachucha del papá. Cachucha. Y entonces, me ha gustado, ¿no? Hoy en el día, por ejemplo, hay otras personas que lo dicen, que esta cachucha lo lleven personas mayores. No es así. Hoy en día vemos jóvenes que lo llevan la cachucha. Entonces también hay estas cachuchas ya un poco modernos, coreanos. Sí, he visto y me he comprado, ¿no? Tengo también. La de su papá me imagino era de tela, ¿no? De tela. Una lona un poco dura, una tela un poco gruesa. Ahora dígame una cosa, Gregorio, le pregunto, ¿qué infancia maravillosa debe haber tenido usted? Viacheño, su papá ferroviario, había tren, debe haber sido una maravilla, es decir, una fiesta ser niño en esos tiempos, ¿o no? No, claro, obviamente mi padre falleció a mis 10 años. Y yo he vivido, discúlpeme, y eso es la vivencia de una persona. Imagínese, yo lo puedo contar en pocas palabras. Mi padre ha fallecido a mis 10 años y me he quedado con mi madre, que también era de pollera. Pero he tenido que trabajar desde mis 10 años, hasta ahora sigo trabajando. A mí me ha costado ser algo en la vida, porque yo trabajaba en el día. He sido heladero, salteñero, albañil, voceador, de todo. Y en la noche estudiaba. Y los que me conocen, ¿no? Acá en la ciudad de Viacha, es triste. Y después me fui al cuartel, también mi servicio militar. Entonces he seguido estudiando. Entonces he llegado también a entrar a la policía. He sido policía, he estado en la Escuela Básica Policial. Entonces he trabajado un tiempo determinado, porque mi objetivo era seguir superándome. He obtenido mi licenciatura en Derecho, tengo 9 diplomados, 3 maestrías y también tengo mi doctorado. Entonces es así que he ido acumulando en la parte académica. Por eso justamente también he participado en las elecciones judiciales. En las elecciones he sido admitido, he dado examen. De acuerdo. Entonces, este último también igual he pulseado para el Tribunal Supremo Electoral. Estaba entre los primeros. Ahí ha habido la decisión política, en el cual he tenido que ser rezagado, ¿no? Ahora hay invitación de la Alianza Vida, estoy presente, a ver qué es la política, ¿no? Uno se mete, la parte académica es diferente y la parte política es diferente. Definitivamente. Sí.
qué desencanto que he sufrido. Pensé que usted me iba a contar unas historias maravillosas de niños, trenes, No. pelota, el club ferroviario, o el club Unión Maestranza, que también era de Viacha. ¿Usted dejó Viacha joven, digamos? ¿Se fue para el Alto o se quedó a vivir siempre en Viacha? En Viacha. Siempre en Viacha. He hecho mi familia en Viacha. Claro, porque uno dice ahora Viacha y eso es muy distinto a lo que era Viacha hace 30, 40 años, que era todo un viaje, pues ir hasta Viacha, ¿no? Sí. No, más bien antes era más rápido porque llegabas a La No me Pérez en diga. 45 minutos. Ya. Ahora se tarda 1 hora y media. ¿Por qué? Por la trancadera. Por la trancadera Claro, y hay varios vehículos. Claro. Yo siempre he vivido en Viacha Ajá. y siempre me he dedicado también al deporte. ¿Y Antes practicaba atletismo, Ajá. ahora sigo jugando al fútbol. Qué bien. Aunque la pancita ha crecido, pero Así por es. la edad, ¿no? Pero el entusiasmo seguimos. no. No, yo en Viacha he sido, por ejemplo, presidente de la Asociación de Fútbol de Viacha. Qué lindo. He sido asamblea del deporte. O sea, usted he es de- llegado también a ser FEJUVE. He Correcto. sido presidente de mi zona. Entonces, hemos visto también la realidad, cómo es la vivencia de un pueblo, la vivencia de una ciudad. Entonces, uno ve y digo, nosotros protestamos los de la calle, sabemos hacer, como yo protesto, digamos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y yo me pongo a pensar este último y digo, ¿y por qué no puedo hacerlo yo? No es nomás protestar. Entonces, por eso es que me animo a meter a la política y para ser gobernador de La Paz. Perfecto. Hay 16 candidatos como usted que están justamente golpeándole la puerta a los vecinos, muchas veces casa por casa, otras veces a través de los medios, de las redes sociales. ¿Qué es lo que usted está ofreciéndole a la ciudadanía? ¿Qué le está diciendo a la gente que le gustaría hacer justamente para, me imagino, mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos, habitantes del departamento de La Paz? ¿Cuáles son sus propuestas más importantes, Ya. diríamos, Gregorio? Lo más importante, por Sí. ejemplo, yo conozco los 19 provincias, me falta solamente conocer una provincia, que es Abel y Tuzal. Yo como le contaba, ¿no? Desde juventud siempre me fui a diferentes lugares a ganarme el pan del día, es decir, a trabajar. Entonces conozco la vivencia de de todas las provincias. Hablaremos norte de La Paz. Qué lindo territorio tenemos los paseños, pero no sabemos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque también las autoridades gubernamentales, o es decir, del gobierno central y del gobierno departamental. Lo que es los Yungas, lo que es el norte de La Paz, provincia Abel y Tuzalde, provincia Ixamas, qué inmenso territorio tenemos y no lo aprovechamos, no lo explotamos lo que tenemos. Y lo que quiero hacer, y mi propuesta es esta, ¿no? Yo quiero que vayamos a lo que es el norte de La Paz. ¿Pero cómo? No tenemos carreteras. Si tenemos la carretera de La Paz a Caranavi, en regular estado. Hay huecos por todo lado. Pero de Caranavi a Yucumo es pura tierra. Entonces, para sacar productos a la ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz, necesitamos carreteras. Uno tiene que quedarse cuando hay derrumbe en medio camino y no tiene acceso y tiene que quedarse tal vez mediodía, un día, tal vez a veces toda la noche. Y la fruta que saque, los cítricos que salen, tienen que dañarse. Entonces, ahora en el norte de La Paz tenemos un aeropuerto que no funciona, pero necesariamente tenemos que dar vida al norte de La Paz. ¿Por qué yo le digo? Porque generalmente los paseños buscamos una vida en Santa Cruz. ¿Quiénes lo han hecho la primera ciudad en Santa Cruz? Que antes, hace décadas, La Paz era la primera ciudad de Bolivia. Y actualmente es Santa Cruz. Pero ¿quiénes lo han hecho crecer a Santa Cruz? Los collas. Y no solamente los paseños, sino también los potosinos, orureños, sucrenses, cochabambinos. Entonces, lo que yo propongo, ¿no? De que el norte de La Paz tiene el mismo terreno y también de la misma manera el mismo clima. Y en el oriente, que tenemos el mismo clima, produce todo. Ahí no tienes necesidad de emigrar a las ciudades. Por ejemplo, ahí produce yuca, plátano, de todo produce. Arroz, de todo. Y podemos meter también, ahí los terrenos no son de 1 hectárea igual que en el altiplano.
ahí te dan, puedes tener 50 hectáreas. Ahora, gringo, yo le digo una cosa. ¿Quiénes están migrando? ¿Quiénes están ocupando estos terrenos? Los menonitas. Este último han entrado. En el norte de La Paz. En el norte de La Paz. Por referencias tengo, ¿no? Han entrado los menonitas. Y los paseños estamos buscándonos la vida en otros departamentos. Pero tenemos que hacer las vías carreteras, doble vía, y que para que tengamos sacar productos a las ciudades del Alto de La Paz. De acuerdo. Por ejemplo, otra propuesta, al margen de las carreteras en el norte. Otra Ahora propuesta para tenemos sí. la salud. Salud. De salud hablaremos. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta de la salud, a ver, nos decimos que en el hospital de clínicas, ¿desde qué hora tiene que ser cola? Toda la tarde, toda la noche. La noche antes. La noche antes. ¿Cómo podemos solucionar? Aquí nos falta infraestructura y también la parte de profesionales. Por ejemplo, yo tengo una de las debilidades de salud es de que tenemos en el hospital de clínicas que los profesionales especialistas solamente trabajan en el día. Pero ¿y por qué no pueden trabajar en la noche? Entonces tenemos que tener más ítems. Por ejemplo, en los países vecinos nomás, los hospitales están 24 horas trabajando. No igual que aquí en nuestro país, en nuestros hospitales solamente en la mañana. En el día nomás o en la mañana operan. Y los demás programan cada 15 días, hasta mientras el enfermo se muere. O si no, tiene que acudir a una clínica particular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pueden acudir a clínicas particulares, pero recursos. Tenemos gente que vive al día, no solamente en las ciudades, igual también de las provincias. Entonces, lo que tenemos que hacer es contratar o crear más ítems y trabajen las 24 horas. Y así vamos a descongestionar lo que es salud. No solamente en el hospital de clínicas, y también tenemos que coordinar con las provincias, los hospitales de primer nivel. Y también, por ejemplo, tenemos en el Alto 2 hospitales monstruos, que es el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. ¿Qué es lo que sucede? El Hospital del Norte está funcionando a medias, no tiene ítems, como le digo también, y el Hospital Norte no tiene equipamiento y no tiene profesionales que estén trabajando. ¿Por qué tienen que pasar pues del tercer nivel a hospital de clínicas? Y en el hospital de clínicas los enfermos están como pescados. Si alguna vez ha tenido oportunidad, sí, yo sé que ha tenido oportunidad. No. Entonces eso hay que mejorar y hay que descongestionar a los enfermos. Pero tiene que trabajar las 24 horas o tiene que funcionar las 24 horas esos centros médicos o especialidades que tienen. Porque cada 15, cada 30 días tiene que uno esperar para que le hagan la cirugía. Y hasta mientras uno se puede ir al otro lado. Tranquilamente. Entonces, eso tenemos que mejorar y la gobernación tiene toda la facultad de implementar ítems en diferentes especialidades. Perfecto. La tercera. La educación. La educación es lo más importante. Es el fortalecimiento humano que puede tener un departamento. Si bien tenemos escuelas, colegios, pero el bachiller sale en una determinada provincia. ¿Dónde emigra? A las ciudades, Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz. Tenemos que crear tecnológicos en capitales de provincia, tecnológicos en capitales de provincia donde también le faculta a la gobernación para tener esas unidades educativas. ¿Para qué? Para que ese ciudadano bachiller no deje su comunidad, no deje su provincia y pueda quedarse en el lugar. ¿Ya ves qué tiene que ser? A veces no hay, en las provincias, por ejemplo, no hay tecnológicos. En nuestro país tenemos licenciados en diferentes especialidades o en diferentes profesiones, pero no tenemos técnicos. Los técnicos son los que tienen que trabajar también, tienen que tener su especialidad y una empresa, los técnicos son los que más trabajan. ¿Y por qué no lo podemos hacer en las provincias?
Hay algunas provincias que hay, pero no en todas. Entonces, a ver, un padre de familia, padre de familia tiene que dar pasajes, tiene que alquilar a veces casa y tiene que dar alimentación. Y a veces ese padre de familia no tiene esos recursos. ¿Y uno qué tiene que ver? Tiene que emigrar del campo a la ciudad. Y ese ciudadano se dedica a trabajar y a veces deja sus estudios. De acuerdo, interesante. El tema carreteras, el tema salud, digamos, por ahí de pronto pasa por un poco la reorganización, etcétera. El tema ítems, por ahí de pronto el presupuesto propio, los recursos propios, los tecnológicos habría que verlo. Pero digo las carreteras, que es lo central. ¿De dónde va a sacar la plata para afrontar esa integración o esa vertebración caminera hacia el norte de La Paz? ¿A dónde piensa usted recurrir? Ya. Hay diferentes instancias. El gobierno actual ha indicado 50-50, es decir, chicata, porque actualmente las gobernaciones, las universidades, los municipios reciben el 16 o el 17%, 50% habría recursos para hacer. Pero no solamente del gobierno central, también ahora se ha aperturado lo que es, ¿cómo se llama esto?, empresas privadas. Porque sin el financiamiento externo del BID no vamos a poder lograr. Y eso tiene que haber en concordancia con el gobierno central y a veces con los gobiernos municipales y el gobierno departamental. Pero necesariamente tenemos que tener eso. Y si una autoridad departamental tiene que gestionar, conseguimos. Ahora, otro punto, ¿no? Hay ONGs, a pesar que no son en esos rubros, en estos rubros no hablaremos de lo que es del norte, sino también hay el altiplano. El altiplano, por ejemplo, no produce. Por ejemplo, Pacajes, José Manuel Pando, tiene zonas áridas y nadie vive ahí, solamente viven los abuelos. Los hijos tienen que emigrar, tienen que buscarse la vida en las ciudades. Pero esos compañeros, esos ciudadanos, esos paisanos que viven en las poblaciones alejadas, también hay que darles vida. Hay que perforar los pozos y riegos y carpas solares. Ahora, ¿esos de dónde van a salir los recursos? Ahora, en los anteriores gobiernos, no estaban trabajando en Bolivia los ONGs. Ahora ya se ha aperturado. Entonces, habría que trabajar también con esas ayudas internacionales para que esto pueda sobresalir. Ahora, no ir lejos, por ejemplo, lo que es Luribay, lo que es Zapaqui, Cairoma, produce frutas. Pero en esta época no pueden sacar, los caminos están mal. Hay puentes que han hecho, pero a veces se cae el puente, se ha caído varios puentes, y no tienen cómo sacar, y se hacen modos para sacar su fruta a las ciudades. Entonces uno tiene que velar por nuestra ciudadanía de los paceños. Ahora, ¿por qué yo le digo, conozco las provincias? Al empezar le dije, ¿no? Conozco, sé cómo es la vivencia. Un ejemplo nomás le doy esto para carretera, lo que es la Arecaja tropical, Guanay, Tipuani, Chuquini, Nutuluni, todo el sector. Para meter alimentación solamente van las camionetas, otros 4x4, ellos nomás van, llegan y de la misma manera vuelven. Pero tiene que tener esa gente que trabaja en la minería, tiene que llevar alimentación, y de la misma manera del otro lado tiene que salir. Pero esos caminos es malo, no hay ni repiado por lo menos. Y no solamente eso, provincias, podemos hablar, todas las provincias tienen las necesidades. Seguro. Y usted, cuando estaba también, ¿no?, como autoridad en el gobierno central, ha visto, ha visitado. Así es. Y la realidad yo lo veo y hablo la realidad. No es necesario que yo lea, no es necesario que me digan esto. Yo lo he vivido y conociendo con fundamento hablo de lo que viven nuestras provincias. Gregorio, nos quedan 30 segundos que se los voy a regalar a usted para que cierre esta entrevista, hablando ya a la gente allá en la Cámara, diciéndole por qué deberían votar por usted, por Gregorio Echura, este próximo domingo 22 de marzo. Hermano, hermana, paceño y de las 20 provincias,
les pido a todos ustedes, voten por Gregorio Merlo Chura, más conocido como el doctor Cachuchas. No les va a defraudar. Este ciudadano conoce las necesidades del Departamento de La Paz. Ha vivido en diferentes provincias. Por eso le pido, no les voy a defraudar. Este 22 de marzo quiero el apoyo de todos ustedes. Y muchas gracias a la población que me está viendo de las 20 provincias y la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Y también agradecer a este medio de comunicación. Es un placer haberlo conocido, Gringo González. Lo mismo. Y que tenga pues más prosperidad en este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Hemos compartido esta entrevista con Gregorio Merlo Chura. Él es integrante de Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico, VIDA, esa es la sigla, ¿no? Así es, con la que están participando justamente como candidato a la gobernación de La Paz.